En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestras plataformas digitales, y te damos una cordial bienvenida a esta familia de fe, unidos en oración, confiados en las promesas de restauración. Te invitamos a ti, a toda Latinoamérica, a todos los países que se conectan con Abba Padre, a que clamemos juntos la presencia del Espíritu de Dios. Es tiempo de alabar a Dios. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, donde la palabra nos invita a que nos levantemos en comunidad a adorar a nuestro Dios y Salvador. Pidamos que ese Pentecostés que descendió sobre la iglesia reunida en aquel cenáculo donde estaba representada en los apóstoles, la Virgen María y aquellos que fueron testigos de que Jesús había resucitado. Oremos juntos en nombre de Jesús de Nazaret y clamemos al Espíritu de Dios que descienda. Ven, Espíritu Santo. Dile, hermano y hermana, ven, Santo Espíritu de Dios. Aletea sobre mí. Ven, Espíritu Santo, y lléname de ti. Sáciame de ti, Señor. Derrama tu unción poderosa sobre nosotros. Ven, fuerza divina. Ven, Paráclito. Ven, promesa del Padre. Ven, Espíritu Santo, que es hoy que te necesito. Ven, Espíritu Santo, que tengo necesidad de ti. Oh, alabanza, alabanza y gloria a ti, Señor. Eres bienvenido a mi vida, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, manifiéstate en mi hogar. Manifiéstate, Espíritu Santo, en mi familia. Manifiéstate, Espíritu Santo, en mi lugar de trabajo. Ven, Espíritu Santo, camina conmigo. Sé testigo cada día, cada instante de mi vida, para poder dar testimonio de ese amor insondable del Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por tu llegada y por hacerte sentir en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 7, en los versos del 10 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, el que me envía, ese a vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano,
porque todavía no había llegado su hora. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta reflexión de este Santo Evangelio, el Señor nos enseña con gran cabalidad, con una actitud firme, lo que es servir a Dios y poner en práctica una orden divina. Jesús acudió a aquella fiesta judía reconociendo que sus orígenes eran judíos y por tanto él, que amaba y cumplía la ley, tenía que participar. Sin embargo, reconociendo que era un peligro de muerte porque los judíos querían matarlo. Ya después, como explica el mismo San Juan en sus primeros capítulos, especialmente en el capítulo 2, Jesús se revela en las bodas de Caná. Ya se estaba propagando la noticia de que el hijo de José y la Virgen María hacía proezas. Ya habían comentarios de Jesús. Sin embargo, vemos que más adelante se continúa pregonando la buena noticia de todo lo que Jesús es capaz de hacer. No obstante, Jesús, tomando lo que es la prudencia, Jesús espera un momento propicio para salir y acudir a la fiesta, para que así se cumpliera la ley. Pero vemos, hermanos, que Jesús, sin importar las consecuencias de lo que podían hacerle, Él cumple su misión. Y la misión de Jesús era predicar la buena nueva del Evangelio. Él estaba consciente en su naturaleza humana y divina de que todo este tipo de atropellos, de amenazas y circunstancias tenía que cumplirse acerca de Él, porque escrito está. Aquí se cumple, hermanos y hermanas, lo que muchos evangelios, específicamente los evangelios sinópticos, cuando se refieren que hay que pagar un precio para servir a Jesús. Y el mismo Jesús, cuando anunció a sus discípulos, haciendo eco en las bienaventuranzas, Mateo 5, especialmente los versos del 10 al 12, cuando Él dice: alégrense cuando por mi causa los insulten, los maltraten y tales cosas les acontezcan. Todo esto tiene que padecer el Mesías y sus seguidores, hermanos y hermanas. A causa de Cristo y por dar testimonio de que queremos estar con Él, de que hemos tenido un encuentro con Él, tales cosas también le van a acontecer a aquellos servidores de Jesús. Y es por esto, hermanos, que la voluntad de Dios hace continuar y dar rienda a todo lo que Dios ha manifestado que se ha de cumplir en la vida del hombre. Jesús, sin embargo, continúa con su misión de llegar al corazón de Israel, porque Israel se había apartado de Dios. Israel, su pueblo predilecto, su pueblo primogénito, y Dios había destinado que iba a enviar un libertador. Y Jesús, aún en medio de aquellos líderes religiosos que eran catacumbas, Él decía: podredumbre, su corazón está lejos de mí. Jesús se refería a ellos como unos hipócritas mentirosos. Hermanos, ser cristiano no es tener un título o una trayectoria religiosa para que otros enumeren de lo que tú haces. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es poner en práctica la experiencia que hemos tenido con Jesús resucitado. Ser cristiano es dejar de vivir nuestra propia vida y vivir la vida de Cristo. Este es el ejemplo que vemos que acontece con Jesús. Jesús está exponiendo su vida en medio del gentío, en aquella fiesta, para continuar predicando la buena nueva sin importar lo que los líderes religiosos pudieran hacer con Él. Y esto es tener una fe viva de que cuando hay libertad en el corazón de un hombre, no importa las barreras humanas que se quieran oponer para interrumpir el propósito de Dios en tu vida. Jesucristo, finalizando este evangelio, se refiere a aquellos que lo acusan, a aquellos que lo señalan. A mí me conocen y saben de dónde vengo, pero no conocen a aquel que me ha enviado. Porque aún los judíos están esperando un Mesías que se va a manifestar en medio de ellos con poderes humanos, con riquezas, con armas. Y ese no es el Mesías que se nos anunció desde el Antiguo Testamento y que hoy somos testigos, que vino al mundo, que se engendró en el vientre de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, que habitó entre los hombres, que asumió nuestra condición humana,
que murió por nuestros pecados y que está vivo porque ha resucitado de entre los muertos. Y si aún tú estás esperando que este Mesías se manifieste en tu vida, hermano y hermana, este es el momento propicio. Ha llegado la hora, este es el tiempo. Este es el momento donde Él nos invita a que abramos el corazón. Dios quiere que nos volvamos a Él. Y en este tiempo litúrgico de Cuaresma, que es un tiempo de encuentro, es un tiempo de vivir un desierto, pero estando convencido de que no estamos solos. Que el Ruach de Dios desciende cuando clamamos a Él con poder y gloria. Cuando nos humillamos a Él para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios. Es cierto, hermanos y hermanas, que somos pecadores y que muchas veces, como expresó San Pedro, negamos a Jesús con nuestro mal proceder. Hoy la palabra nos invita a abandonar nuestras miserias, a asumir el llamado que Dios nos hace, aún en medio del conflicto, aún en medio de la persecución. Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, nos invita a través de su palabra a volvernos a Dios y a estar con Él. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 8 de abril, la Iglesia celebra el día de San Pompilio. Escuchemos qué podemos aprender de este educador y gran predicador. San Pompilio fue llamado el taumaturgo de Nápoles. Taumaturgo es el que consigue milagros, el que obra prodigios. Nació en Montecalvo, Italia, en 1710, de una familia adinerada y de mucho abolengo, es decir, con antepasados que habían sido muy famosos e importantes. Cuando apenas tenía 10 años de edad, se encontró en el sótano de una casa con un cuadro antiquísimo de la Santísima Virgen María y quitándole el polvo, lo colocó en su habitación y le dijo a la madre: «Un día, cuando yo sea sacerdote, vendré y celebraré la misa delante de este cuadro». Sus hermanos se reían, pero él estaba seguro de que sí iba a ser así. Su padre quería que se dedicara a administrar los bienes de la familia, pero el joven deseaba ardientemente ser sacerdote. Sin embargo, como ya tenía otro hermano en el seminario, el papá le negó el permiso para hacer estudios de sacerdote, añadiendo que le bastaba con tener un hijo sacerdote. Más sucedió en el hermano seminarista, murió con gran fama de santidad y entonces nuestro joven se reafirmó en su propósito de llegar a ser sacerdote. Y como su padre se oponía, un día después de escuchar un hermoso sermón vocacional de un padre Escolapio, se puso de acuerdo con el predicador y se fugó de la casa paterna, dejando a su padre una carta pidiéndole excusas por este atrevimiento. El padre corrió a la casa de los padres Escolapios a reclamar a su hijo, pero Pompilio le demostró tan grandes deseos de llegar a ser sacerdote y le expuso tan fuertes razones para ello que su padre tuvo al fin que aceptar y lo dejó en el seminario. A los 24 años fue ordenado sacerdote y la comunidad lo dedicó a enseñar a los niños pobres de las escuelas pías. Escolapios se llaman los padres que enseñan en las escuelas pías. Su salud era muy deficiente, una tos continua lo hacía sufrir mucho, pero a pesar de esto nunca faltaba a sus clases y sus alumnos hacían verdaderos progresos, muy notorios a todos. Y entonces empezó a tener fama de ver a lo lejos lo que estaba sucediendo en otras partes. De vez en cuando se quedaba con la mirada fija en la lejanía y anunciaba hechos que sucedían a gran distancia.
Un día, estando en clase, se quedó mirando hacia lo lejos y dijo a los alumnos: «Algo grave está sucediendo a uno de los nuestros». Luego preguntó: «¿Quién falta en clase?». Le respondieron: «Juan Capretti». Se quedó un rato pensando y exclamó: «Recemos por él, porque está en grave peligro». Luego envió a un alumno y le dijo: «Vaya a la casa de Juan y pregunte por él». El muchacho llegó a la casa de Capretti y preguntó si sabían dónde estaba. La madre y la hija, que se imaginaban que estaría en la escuela, corrieron a su habitación y lo encontraron tendido por el suelo. Lo sacudieron y despertó de un ataque. Sentí un terrible dolor de cabeza y creí que me moría. Pero de un momento a otro, como que una mano pasó sobre mi frente y recobré la salud. Cuando el mensajero volvió a la clase a contar lo sucedido, el padre Pompilio dijo muy contento a los jóvenes: «Dios ha escuchado la oración que dirigimos por nuestro amigo Juan». Su devoción a la Santísima Virgen era inmensa. En sus ratos libres fabricaba camándulas y las regalaba a todos los que querían rezar el Santo Rosario. A todos les recomendaba: «Sean muy devotos de la Santísima Virgen María». Cuando después de varios años de ser sacerdote fue por primera vez a celebrar la Santa Misa a su casa, su madre, sin recordar lo que él había dicho en la niñez, le preparó el frente del altar del cuadro que el niño había sacado del sótano. Pompilio al final de la misa exclamó: «Bendito sea Dios que me ha permitido cumplir aquellas palabras que de niño dije al encontrar este cuadro de la Virgen Santísima en el subterráneo. Un día celebraré la misa ante esta imagen de la Santísima Virgen». Los superiores lo enviaron de misionero a pueblos muy lejanos, donde no había sino campesinos y pastores pobres. Él andaba kilómetros y kilómetros y se le gastaban mucho los zapatos y no tenía dinero para recompensarlos. Entonces se dispuso a caminar descalzo y así lo hizo por muchísimos caminos. A quien le llamaba la atención diciéndole que esto era indigno de un sacerdote, le respondía: «No se afane, que si así andaba nuestro Señor, ¿por qué yo no andar así?». Su sotana era de lo más remendado que se encontraba, pero así imitaba también la pobreza de Jesús y cumplía lo que dijo el Divino Maestro: «Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos». Y con estas penitencias lograba la conversión de muchos pecadores. En Semana Santa hacía el Via Crucis en vivo y él se encargaba al hombro una cruz muy pesada y descalzo subía a la montaña rezando el Santo Via Crucis con el pueblo. La gente se admiraba de su santidad y de sus penitencias y trataban de hacer también algún sacrificio. Fue enviado a Nápoles y allá predicaba muy fuertemente contra los usureros y los que en casas de compraventa favorecían a los tramposos. Entonces los dueños de las compraventas dispusieron inventarle toda clase de calumnias y lo acusaron ante el señor obispo, y lograron convencerlo. El prelado les dio permiso de que llevaran la acusación ante el rey, y tantas mentiras dijeron que el rey decretó que el padre Pompilio debía ser expulsado. Llegaron los policías a la casa de los padres a llevarse al padre al destierro. Pero él, subiéndose a la carroza, les dijo: «Sin permiso del superior no puedo alejarme». Y por más fuerte que le dieron a los caballos, no se movieron. Entonces llamaron al superior, el cual le dijo: «Puede irse, padre». Y en ese momento pareció como que les hubieran soltado las patas de los caballos y salieron a galope. Los que lo llevaban al destierro lo vieron suspirar y le preguntaron: «¿Por qué suspira por tener que irse al destierro?». Y él respondió: «Suspiro porque el que se inventó estas calumnias le ha tocado irse ahora para la eternidad a dar cuentas a Dios». Y así fue. Aquel mismo día, el inventor de las calumnias murió repentinamente. El pueblo de Nápoles hizo tantas manifestaciones en favor del padre Pompilio que el rey tuvo que decretar que podía volver a la ciudad, pero para evitar más problemas, los superiores lo destinaron a predicar en los pueblos de los alrededores. Y sucedió que un niño se cayó en un hoyo muy profundo y parecía que se ahogaba. La madre llamó a nuestro santo. Él se puso a rezar y el agua del pozo fue subiendo y sacó al niño hasta la orilla sin hacerlo ahogar.
Los milagros que Dios hacía a través de él y los prodigios eran continuos y maravillosos. A veces se elevaba por los aires mientras rezaba. Pero los agotadores trabajos por la salvación de las almas lo debilitaron, y en 1766, cuando apenas tenía 55 años, un día, en medio de sus compañeros religiosos, exclamó: «¡Oh, la Madre Preciosa, la Mamá Linda, viene a llevarme al cielo!», y murió dulcemente. Es por eso que hoy es el día de San Pompilio. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos tú y yo hoy aprender e imitar de la vida de este gran santo? En primer lugar, debemos preocuparnos por enseñar a los niños. Debemos preocuparnos porque todos tengan acceso a la educación. Debemos preocuparnos porque nuestros hijos, hermano y hermana, puedan ser niños obedientes y fieles al Señor. Lo segundo es que tú y yo debemos orar al Señor para que Él nos regale sus dones. Qué hermoso es que este hombre de Dios podía tener visiones, podía ver a lo lejos lo que estaba sucediendo e interceder. Hoy es un día para que tú también intercedas. Claro, vamos a interceder por aquellos que sufren, por aquellos que han muerto y no tienen quien ore por ellos, por aquellos que están en las clínicas y los hospitales, que no tienen medicina, no tienen comida, no tienen ni siquiera alguien que les pregunte cómo se sienten. Hoy es un día para que tú y yo, hermano y hermana, dediquemos unos minutos para orar por esos que no tienen a nadie. Qué hermoso sería si tú de tus 24 horas que Dios te regala, sacaras un minuto al día para pedir al Señor por los demás, aunque no los conozcas. ¿Sabes por qué? Porque lo que desearías que hagan contigo es lo que tienes que hacer con los demás. Eso es lo que a mí me enseña la vida de este santo. ¿Y a ti qué te enseña? Te animo a que me dejes un mensaje aquí debajo del video para poder ver qué a ti te ha enseñado la vida de este santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Hemos acabado de tratar la primera de las puertas que no abre el interesado, que son los maleficios recibidos. Y ahora vamos a centrarnos en la segunda de esas puertas, la quinta de todas las puertas, que son las heridas afectivas recibidas a lo largo de toda la vida por parte de personas que nos han resultado tóxicas de una manera o de otra. Y de todo ello, pues hay heridas que se han sufrido pues por bullying, por malos tratos, por convivir con un narcisista o un psicópata. O sea, situaciones que han podido hacernos daño y que de las cuales hay que distanciarse de ese tipo de personas. Hay que distanciarse, porque uno de los problemas que surgen es que cuando alguien te maltrata, genera en ti inconscientemente el síndrome de Estocolmo, que es sentido de culpa. Si esta persona me maltrata es porque yo soy malo, claro. Tú no vas a hacer el mal a algo que no sea malo. Entonces, sin darte cuenta, al no reconocer pues que el problema está en que esa persona es un psicópata o que tiene un trastorno de personalidad o es un neurótico, son los tres tipos de afecciones psicológicas que se dan, pues en lugar de darse cuenta de objetivarlo, como el daño es tan grande y uno se mete en sí, es muy difícil ser objetivos. Y por eso yo siempre en esta materia, en este capítulo de las heridas afectivas, empezando por las recibidas durante la gestación, que ya vamos a ver por qué son tan importantes, pues lo primero que siempre le subrayo a la gente es que en esta materia hay que vivir el quinto mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo, lo cual supone que te tienes que respetar a ti mismo. No puedes amar al prójimo si tú no te amas. Y claro, amarse significa no permitir que me hagan daño, en la medida de lo posible, claro. No acercarme yo, no exponerme a las personas tóxicas. Esto es clave, esto es
fundamental, ¿no? Porque por desgracia, ya digo, cuando a lo largo de la vida, cuando por ejemplo en una familia pues a uno le han minusvalorado y en comparación con sus hermanos o con sus hermanas, y entonces claro, pues uno tiende a arrastrarse lo que sea preciso con tal de conseguir el favor afectivo de esas personas que te han maltratado. Y no, ese no es el camino. El camino es perdonar, que significa poner en manos de Dios que arregle esta situación, y el camino, como ya hemos hablado al hablar de la tercera puerta, y el camino es pues evitar el contacto con las personas tóxicas, objetivar qué es lo que ha sucedido, comprender y disculpar, que muchas veces esas personas que no han sabido darte cariño es que ellas, a su vez, en sus familias, en su ambiente familiar, no han tenido cariño, y son personas que luego proyectan y descargan en las familias que han fundado, pues descargan su propio trauma, ¿no? Y entonces se repite la cadena una vez más, ¿no? Este punto de las herencias afectivas es muy importante. Siempre insisto que si la clave de toda la liberación es la conversión, la primera puerta, no hay liberación sin conversión, pero hay que decir en segundo lugar, no hay liberación sin sanación. ¿Por qué? Sanación interior. Porque la tercera puerta, la quinta y la sexta son puertas de sanación interior. El rencor, las heridas afectivas desde el seno materno y las herencias ancestrales son temas de sanación interior, sobre todo el rencor y las herencias, y las heridas afectivas. Las herencias tienen una componente de lazo maléfico, de herencia ancestral del que hay que liberar, pero que luego producen pues unas repercusiones emocionales que también hay que ayudar. Y por eso, pues en este ministerio a veces no basta con la oración, la simple oración, el tratamiento espiritual del problema, sino que hace falta también una psicoterapia, un complemento de un psicoterapeuta que ayude a la persona a darse cuenta de actitudes que está adoptando y que no son las correctas, y que le ayude pues a corregirse. Claro, tiene que ser un psicoterapeuta que tenga una antropología adecuada, porque la mayor parte de las psicoterapias que están reinantes pues obedecen a una antropología que excluye la existencia del espíritu. Como la psicología como ciencia específica pues se ha suscitado precisamente cuando Hume y Kant rechazan la existencia del espíritu, la dimensión espiritual del ser humano, porque dicen que, se decía, el hombre es un ser racional y por eso pues es un ser espiritual. Y es verdad, porque la racionalidad es un modo de ejercitar el cerebro que no realizan los animales, pero la racionalidad en sí misma es cerebral, y por tanto cuando ellos pusieron de relieve que es cerebral, que es orgánica, pues entonces como se vino abajo todo el convencimiento en la cultura occidental de la existencia del espíritu. Eso ha dado lugar luego a cosas gravísimas en la teología, la exégesis bíblica, de quitar todo lo espiritual, en el tratamiento de los problemas, todo se psicologiza, todo se reduce en los tribunales eclesiásticos, el psicoterapeuta, el perito psicólogo es el que tiene la última palabra. Todo eso es completamente equivocado, porque no es así, hay una dimensión espiritual. Pero bueno, por eso digo que el psicoterapeuta, que también debe de intervenir, pues tiene su papel, y hay que hay que tenerlo, tiene que ver su papel, pero tiene que intervenir de una manera adecuada. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta puerta, las heridas desde el seno materno, recibidas, pues es un punto clave en todo proceso de liberación. No hay liberación tampoco, no solo sin conversión, sino tampoco sin sanación. Y claro, pues pensad, por ejemplo, cómo está metido en la cultura de la muerte, cuando hablan de que el aborto no pasa nada. Claro, si estos supieran lo que sucede a un bebé
como yo me he encontrado en el ministerio exorcístico, bebés que con 2 días que han sido abortados con la píldora del día después no pueden entrar en el cielo porque están retenidos por un rencor a las personas que han participado en su aborto, que ellos lo han percibido neurohormonalmente. Si supieran eso, el daño que somos, seguimos siendo personas, y que toda esa dimensión, pues claro, cambiaría mucho las cosas. Lo que pasa es que nuestra cultura es sufragánea del gran desastre de Descartes, que dice pienso, luego existo. Y claro, yo que he sido filósofo y me he dedicado a estas cosas durante años, pues claro, ha marcado toda la cultura moderna. Pienso, luego existo. ¿Cómo que pienso, luego existo? Entonces no existo cuando amo, cuando quiero, cuando duermo, cuando... o sea, las actividades no racionales no tienen interés, no tienen importancia. Hay un doctor, un radiólogo, doctor Moya, que ha iniciado un nuevo tipo de terapia y que él dice que somos como una sandía, que lo importante es lo mollar, lo rojo, ¿no? Lo que se come, y la corteza se tira. Dice, el cerebro, la racionalidad es como la corteza. Sí, hombre, hay que tenerla en cuenta porque protege y tal, pero el resto, pero lo más nuclear de la persona, lo más mollar de la persona son sus afectos, ¿no? Y eso es lo que el racionalismo de Descartes, pues, y la ilustración tumbaron, y claro, se produjo una reacción en contra, pero una reacción mal planteada en el siglo XIX, el romanticismo, con una reivindicación de la afectividad, pero mal planteada. Pero ya digo que este es un punto clave para todo proceso de liberación, la sanación de los afectos, concretamente de las heridas afectivas recibidas desde el momento de la concepción. Hasta la semana siguiente, si Dios quiere. Saludos y muchas bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, pueblo en general, jóvenes, adultos, todos hijos de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Esa palabra de Dios donde dice que el Señor a cada uno nos entregó un talento o nos entregó talentos dependiendo nuestra capacidad. Así que te toca a ti, me toca a mí descubrir qué talento el Señor ha depositado en mí. Vamos a leer el Evangelio, es un poquito largo, voy a tratar de leerlo lo más rápido posible para aprovecharlo. Y está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 14 y siguiente. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos es como un hombre que al partir a tierras lejanas reunió a sus servidores y les encargó sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada uno según su capacidad. E inmediatamente se marchó. El que recibió los 5 hizo negocios con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo volvió el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5, diciéndole: Señor, usted me confió 5. Tengo además otros 5 que gané con ellos. El patrón le contestó: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Oigan qué maravilloso. Llegó después el que tenía 2 y dijo: Señor, aquí está lo que me confió. ¡Wow! Traigo además otros 2 que gané con ellos. El patrón le dijo: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Por último, vino el que había recibido un talento y dijo:
Señor, yo sé que eres un hombre exigente, que quieres cosechar donde no has sembrado y recoger donde no has trillado. Oigan bien, por eso yo tuve miedo y escondí en tierra tu dinero. Aquí tienes lo tuyo. Pero su patrón le contestó: servidor malo y flojo. Oigan bien para que respondamos en nuestro interior ahorita esa respuesta. Una pregunta que les voy a hacer. Le contestó: servidor malo y flojo, tú sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso mismo debías haber colocado mi dinero en el banco y a mi vuelta me lo hubieras entregado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de allá afuera. Allí será el llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios. Lo que yo le decía al principio, que el Señor nos creó a nosotros, nos creó con talentos, nos creó libres también. Y quise entrar la palabra libre porque nosotros somos lo que tenemos que decidir en nuestra vida, lo que queremos en el futuro. Sabemos que el futuro es incierto, pero lo que queremos para ese futuro, que es la vida eterna para los que creemos en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta que yo te iba a hacer, querido hermano, hermana, joven que me escucha y pueblo de Dios, pero yo quiero que tú la respondas en tu interior como la voy a responder yo. ¿En qué está poniendo tú a trabajar tus talentos? ¿Ya descubriste cuál es tu talento? Tu talento puede ser el servicio, tu talento puede ser la evangelización, la predicación. Hay diversidad de talentos que los comparamos de igual manera, dones que el Señor nos ha confiado. Nos toca a nosotros porque el Señor nos manda a nosotros a estar siempre en oración. ¿Y por qué? Porque a través de la oración es que nosotros vamos a descubrir muchos misterios en la vida. Y uno de esos misterios es eso: ¿para qué yo estoy en la tierra? ¿A qué vine? Entonces hay que ver si con el talento que Dios te dio, mi querido hermano y hermana, tú estás trabajando para conseguir otros talentos, para conseguir más almas para el Señor. O estará tú, cuando tú estés frente al Señor, o yo esté frente al Señor, ¿cuáles son los talentos? Como dice la palabra de Dios, que regresó el amo, el Señor de ellos, y le pidió cuentas. Como a ti te van a pedir cuenta, como a mí me van a pedir cuenta también. Entonces, ¿qué cuenta, qué talento le vamos a presentar al Señor? Señor, aquí hay almas. Mira, Señor, pude conseguir 3 más para ti. Mira, 5, Señor, que te sirven a ti. O tal vez yo le presentaré al Señor: Señor, mira, 10 almas se alejaron de ti, se alejaron de la iglesia, se alejaron de los grupos de oraciones, se alejaron 2, 4, 6 por mí, tal vez por mi culpa, o tal vez por aquella culpa de omisión, que omisión, el pecado de omisión es cuando debo de hacer algo y sé que lo tengo que hacer y no lo hago. Ahí estoy pecando de omisión, como decimos en el Yo Confieso. Entonces, a veces hay almas que se alejan de la iglesia por nuestro mal testimonio, por nuestro mal vivir, por nuestro mal ejemplo. Entonces, hoy y este tiempo de Cuaresma y Semana Santa es un tiempo para aprovecharlo. Es propicio para acercarnos al Señor, para acercarnos a aquel que nos va a pedir cuenta de nuestros talentos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Recuerda bien también en otro capítulo de la Biblia que el Señor pide una moneda y dice: ¿de quién es esa cara? Y todos dicen: del César. Entonces Él dice: pues al César lo del César
y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere dejar dicho eso para mí? El César son las mujeres, la calle, las mujeres, que lo que quiero decir cuando tú tienes más de una mujer en la calle y tienes otra en tu casa, la calle, el mundo, el alcohol, la juca, muchísimas cosas que deterioran el cuerpo, mis queridos hermanos y hermanas, que no le hacen bien al cuerpo, al templo del Espíritu Santo. Y ya sabemos cuando Él dice, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Orar a Dios, ir al grupo de oración, ir a la iglesia, visitar la iglesia, que estamos cumpliendo también cuando vamos a la iglesia, ese mandamiento de santificar la fiesta. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar que, como dije ahorita, es un tiempo propicio, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Semana Santa, a reflexionar si yo estoy lejos de la gracia de Dios o qué tan lejos o cerca estoy. Que Dios te bendiga. Te invito también a seguirme en las redes sociales para estos y más contenido. Sígueme en Instagram como Cabral Rusel, en Twitter como Rusel Cabral, en Facebook también como Rusel Cabral y en YouTube Un Minuto con Raúl Cabral. Que Dios te bendiga, te fortalezca y que este mensaje te haya servido para que reflexionemos un poco sobre el rumbo de nuestra vida. Bye, un abrazo. Bienvenidos a Momentos de Teología. En el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre María, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Iniciaremos esta serie compartiendo un poco sobre la Virgen María, ya que es parte esencial de nuestra fe católica, parte de la Iglesia, nuestra Madre bendita. Después de haber hablado del papel que María tiene en el ministerio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que naciera en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. María es por eso la Madre de Cristo y también es la Madre de la Iglesia. La maternidad de María con respecto a la Iglesia. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la hora de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe, mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo al pie y sufrió intensamente con su Hijo, y se unió a su sacrificio con un corazón de madre, que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras: ahí, mujer, ahí tienes a tu hijo. Eso está en Juan 19, del 26 al 27. Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia, con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Y finalmente también la Virgen Inmaculada preservara inmune
de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto, como dice un adagio muy bonito, le llaman el tropario en el día de la dormición de la bienaventurada Virgen María. Dice preciosamente: en el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo. Oh Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida, porque concebiste al Dios viviente, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo y a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia. E incluso constituye la figura de la Iglesia. Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Ella no ha dejado esa solicitud maternal de seguir, así como en las bodas de Caná, intercediendo por nosotros, por lo que nos hace falta. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Todo el influjo de la Santísima Virgen podemos decir sin lugar a dudas que influye en la salvación de los hombres, pero brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de Cristo. Depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia, de la mediación de Cristo, de los méritos de Cristo. Ninguna otra criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor, pero así como el sacerdocio de Cristo participa de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participan de la única fuente, que son los propios méritos de Cristo. Esto es bueno tenerlo claro.
Para que usted tenga una imagen más clara de todo lo que les he dicho ahora sobre la intercesión de María. Es como si Jesús, poniéndolo actualmente, imagínense que Jesús le dé a María pues una tarjeta, la tarjeta de crédito de todos sus méritos, se los dé a ella para que ella la use como ella quiera. Pero los méritos y la mediación es de Cristo, pero se lo ha dado a ella como madre para que ella también pueda administrarlo como ella quiera y le parezca. Así por eso es que la Virgen María es tan poderosa, porque tiene los méritos de Cristo y su mediación. En el culto a la Virgen María, todas las generaciones, ella ya lo había profetizado, me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la bienaventurada Virgen María es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, o como ustedes la suelen conocer en griego, Theotokos. Theotokos, Dios, Tokos, Theotokos, Madre de Dios. Ese es como su título más preciado y de donde brotan todos los demás. Bajo su protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, que es el de María, nadie tiene ese tipo de culto que tiene ella, es esencialmente diferente del culto de adoración, ¿de acuerdo? Que se da al Verbo encarnado, que se da a la Santísima Trinidad, al Padre y al Espíritu, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, que es una síntesis de todo el Evangelio. Y es importante eso que entendamos, que este culto, que es llamado por Santo Tomás de Aquino, un culto de hiperdulía, que es como la mayor veneración que podemos dar a esa María. Los santos son dulía, es menos, y también se ha hecho una observación ya posterior a San José de protodulía, el primero en la veneración. Pero por eso nosotros decimos siempre que María está por encima de todos, los santos y ángeles. Por eso ese gran adagio que dice, por encima de ti, María, solo Dios, y debajo de ti todas las demás cosas. Pues hasta aquí Momentos de Teología. Seguiremos hablando de María en la próxima semana, así que no te lo pierdas. Vamos a hablar de María como es un ícono escatológico para la Iglesia, así que no te lo pierdas y que puedas disfrutar más y aprender más de quién es nuestra Madre. Bendiciones. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional. Agradecemos la audiencia de tantos hermanos y hermanas que nos siguen desde los diferentes países. Damos gracias a Dios por los hermanos que hacen posible que Abba Padre llegue al corazón de su nación a través de sus programas de radio, programas de televisión y que nos comparten en sus redes sociales. Escríbenos, hermano. Estamos orando para que el Señor traiga la paz, para que el Señor se manifieste y suscite en el corazón de los hombres y podamos volver a llamarnos hermanos. Hasta la próxima.